Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico como todos los lunes a las 10 de la noche. Saludamos a la audiencia del Caribe colombiano y por supuesto a la audiencia del país, a quienes nos ven por las diferentes plataformas y los TV cables. Muy buenas noches, estimado Víctor Julio Díaz Daza. Buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidentes. Humberto, Consultorio Jurídico cumple este año 19 años de estar llevando información importante a nuestra comunidad. Barranquilla y su área metropolitana está atravesando por graves problemas de inseguridad. Y para ello hemos invitado a un abogado y experto en el tema, Arturo García Medrano. Doctor García, bienvenido a Consultorio Jurídico. Muy buenas noches a todo el equipo de Consultorio Jurídico. Un saludo cordial a esta amplia audiencia. En los últimos días, doctor García Medrano, Barranquilla y su área metropolitana se ha visto golpeada por frecuentes masacres que han afectado a numerosas familias. Lamentablemente tenemos una vinculación con nuestra historia no muy reciente. Somos como sociedad en el área del Caribe colombiano, y nos toca decirlo con sentido autocrítico desde la sociedad civil y desde las autoridades, una región que nos permeó desde el punto de vista ideológico y contracultural, como he mencionado, en varias facetas, lo que fue la contracultura de la bonanza marimbera. Posteriormente llegaron los carteles de la Metacualones, que nos asesinó a cientos de jóvenes a través de las pastillas, el cartel de la costa con su accionar criminal en la toma internacional, desde convirtiendo el Atlántico en un sitial estratégico de los grandes cargamentos a partir de la utilización de todo el corredor portuario y de los grandes puertos de esa época, desde donde se contaminaban los buques y toda la mercancía. Y esta ha sido realmente hoy en día, diríamos, el punto definitivo que nos ha logrado a nosotros mostrar como sociedad ese lamentable pasado, y repito, desde el punto de vista autocrítico, nos debe llevar a una profunda reflexión frente a lo que ha sido el desenvolvimiento de la violencia criminal en la última década, al menos para no irnos muy atrás, y especialmente estos últimos 3 años. Hemos tenido una criminalidad que nos pasó de 560 muertes violentas en el departamento del Atlántico, cifra de por sí alta para nuestra condición de un territorio de paz, de convivencia. En la última década, los años 2020 marcaron un 7% del incremento de la violencia criminal en el área metropolitana a pesar del confinamiento. El año 2021 pasamos de tener esos 560 homicidios a 726, y el año 2022 pasamos a tener 761 en el departamento del Atlántico. Las circunstancias en las que Barranquilla, su área metropolitana, han estado ligados a estos hechos lamentables, donde el accionar delincuencial y los delitos de impacto han sobrepasado cualquier límite, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, se convierte para nosotros hoy en un gran reto que exige especialmente una evaluación seria, racional. En primer lugar, porque no considero existe un diagnóstico real. Podemos tener diagnóstico para el desarrollo urbano de la ciudad, podemos tener diagnóstico para el desarrollo de los servicios públicos, de la educación, de la fuerza productiva, pero no tenemos un real diagnóstico que nos permita cortar esta cadena de violencia que ha sido siempre permanente y desafortunadamente se ha incrementado, como lo he señalado, en estos últimos 3 años, con las consecuencias negativas y adversas que la misma cifra de la muerte nos enseñan en contraposición al derecho a la vida. Las bandas criminales se pelean espacios muy vulnerables en Barranquilla, Soledad y Malambo. Cuando digo que nos corresponde una autocrítica como sociedad civil frente a lo que ha sido la evolución del delito, precisamente se orienta a eso. Es que lo que está sucediendo hoy no está ligado de un pasado anterior y de unas situaciones y un pasado reciente de los últimos 3 años. El fortalecimiento, el surgimiento de estas estructuras delincuenciales y su presencia en las barriadas populares del suroriente, suroccidente, de las localidades más críticas con necesidades básicas insatisfechas, corresponde a un grave descuido del Estado, diríamos que a una lamentable negligencia frente al análisis real para poder haber puesto un freno a esta situación. Nos encontramos ahora mismo en este momento, diríamos, frente a la misma disyuntiva. Podemos permitir que vuelvan a pasar 10 años en medio de violencia de esta naturaleza. Podemos seguir nosotros permitiendo que hemos tenido durante este año y medio reciente
12 situaciones de masacre con características colectivas de más de 3 víctimas. El hecho más grave sucedido este fin de semana en la comunidad de La Loma y de Villanueva. Y no solo eso, sino la cantidad de atentados sicariales de carácter colectivo que no han producido muertes masivas, sino lesionados y también víctimas mortales que no han superado 2 casos, pero que tienen una connotación preocupante porque nos está marcando unos territorios donde esta forma de violencia va a continuar haciendo presencia, lamentablemente, mientras no haya una acción de intervención directa y de carácter permanente del Estado, con toda su estructura, con toda su logística, llenando los espacios precisamente de la ausencia del Estado durante muchos años en estas comunidades. El surgimiento de los rastrojos costeños y los costeños fue precisamente producto de esa permeabilidad o permisividad de algunas autoridades que desconocieron los fenómenos que se venían dando más allá de los sociales. Esto no es un proceso que tiene que ver con la pobreza, con temas de necesidades básicas insatisfechas como elemento fundamental. Se trata de una apropiación ideológica y es lo que yo denuncio, lo que he afirmado e intentado explicar de una sociedad que hoy trastocó totalmente sus valores, que pasó del respeto a la autoridad por la codicia, por la avaricia, por el dinero fácil. Cientos de adolescentes han sido reclutados en estos años a través de los patios ilegales, de piscinas ilegales, en los combos urbanos y en las tribus urbanas, adolescentes menores de edad en los combos entre los 10 y 16 años, que hoy ha venido mutando, creciendo, que se han transformado y llegamos a tener en el año 2018 identificación a través de redes sociales de unas 268, 270 agrupaciones que conformaban estos combos y tribus urbanas, de las cuales las bandas delincuenciales de tercer nivel como Costeños, Rastrojos Costeños, Papalope, los 40 Negritos, bebieron, diríamos, de la sangre de estos jóvenes, crearon vasos comunicantes y hoy tenemos una población que se ha multiplicado lamentablemente bajo la manipulación de las estructuras criminales. Anota usted, doctor García Medrano, que no es solo un asunto de pobreza, pero hay que recordar que con el proceso de justicia y paz de hace casi 20 años, los grupos que se acogieron, que eran grupos paramilitares, terminaron siendo bandas criminales. Algunos de ellos, pues como sabemos, manejando las rutas de las drogas. Nosotros tenemos que ver esto en forma descomplicada por encima de factores de tipo ideológico o político. A veces algunas expresiones obedecen también a unos conceptos que tratan desafortunadamente de enfrentar una realidad. Yo creo que aquí en esto hay un gran compromiso de manipulación de pensamiento, de forma de actuación. A lo que me estoy refiriendo es a que el accionar hoy en día que tenemos de todas estas agrupaciones a las que he hecho mención es absolutamente desconocido por analistas. Esto no se puede ver desde la academia, desde unos salones fríos o desde unas oficinas donde se analizan cifras y números. Tiene que analizarse a la luz de la realidad cotidiana de lo que se vive en las comunidades y cómo se construyeron estas estructuras criminales y cómo fueron bebiendo, diríamos, de los vasos comunicantes en el reclutamiento y en una forma específica de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes a través de patios ilegales donde se concentraban y se concentran aún a estos menores durante sábados, domingos, y que fueron desde los años 2014 al 2018 a través de la utilización de medios de carácter cultural de la región, inclusive desde el mismo deporte, el fútbol, la utilización y la manipulación. Cientos de jóvenes, ustedes recordarán, han fallecido en las carreteras de Colombia detrás de un trapo, de una bandera. Esto no son situaciones ajenas a una forma de pensar, a un actuar que está relacionado con los procesos de reclutamiento. Así como la FARC, los paramilitares, los grupos violentos reclutan en otras regiones del país para entregar armas, aquí se está reclutando en el manejo ideológico de jóvenes que ven en el delito el rumbo futuro de su vida. Y se trata no de necesidades básicas insatisfechas, porque muchos de ellos han logrado de pronto resolver algunos problemas, o desde el análisis que hemos hecho de sus perfiles por redes sociales corresponden a personas que no tienen ese tipo de necesidades, pero sin embargo no han aprovechado muchos de los factores que el mismo Estado le ha entregado. Hay algo que ha sucedido en el Atlántico. Tenemos unos 12, 15 años con unos gobiernos que han adelantado inversión social. Vamos a una pausa para comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico.
Proteja tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Regresamos a Consultorio Jurídico con el doctor Arturo García Medrano, abogado, personero de Barranquilla, experto en análisis criminal. Doctor García, vemos que el tejido social en Barranquilla, particularmente en el área metropolitana, y pasa con el Caribe también, está siendo muy afectado, está vulnerado. Y eso ha dado lugar a que estemos enfrentando la situación que estamos viviendo de violencia. Totalmente, a eso fue a lo que le apuntaron estas organizaciones criminales. Esto es un plan metódico, ha contado con la utilización de la tecnología, de lo que ha sido el crecimiento de las redes sociales, la utilización, por ejemplo, de todos estos medios tecnológicos. Los muchachos saben cómo comunicarse. Hemos logrado, junto al trabajo que quedó consolidado en un documento titulado Atlántico, una realidad oculta, tiene 11 anexos, en donde podrán apreciar las autoridades, y ellas lo tienen, a cientos de adolescentes portando armas de fuego en los puntos de encuentro, toda la información de lo que lo relaciona a ellos con lo que hemos denominado también la contracultura de la muerte, los ritos a nivel de los cementerios, donde hacen los juramentos de continuar adelante, reemplazando a los líderes que han caído. Es un proceso muy complejo que nuestra sociedad está en mora de lograr entender, y especialmente las autoridades. De ahí que las estrategias que se han planteado han sido las estrategias de represión, más pie de fuerza, más tecnología. El Atlántico ha invertido en sus niveles locales durante los últimos 10 años más de 220.000 millones de pesos con recursos propios, con la tasa de seguridad y con recursos de la nación, en lo que es el aumento del pie de fuerza, más tecnología. En julio del año 2014 no teníamos una sola cámara de videovigilancia. Al finalizar el año 2015 teníamos 258, hoy tenemos 850, un centro automático de despacho moderno, unas inversiones fuertes en materia de logística, crecimiento de los centros de atención inmediata en las comunidades, sitios blindados, patrullas, tecnología de alto nivel y el aumento del pie de fuerza, además del incremento de las penas en materia de sanciones. Y esto que no es nuevo, el aumento de las penas y la persecución, tampoco ha servido para disminuir casos de delitos de impacto como el de la extorsión, que se ha constituido junto con la muerte, hoy en día el asesinato, el atentado sicarial, en las principales acciones que han afectado literalmente los delitos de impacto en el departamento del Atlántico durante los últimos años. Parece que no es suficiente el número de cámaras que tenemos en toda la ciudad. Lamentablemente, este enfoque que he venido presentando no ha sido atendido, aunque ha sido público, de conocimiento de muchas autoridades. Yo he tenido oportunidad de reunirme con varias de ellas de niveles de dirección y coordinación. La Fuerza de Inteligencia y Policía conocen, y la Fiscalía, este tipo de investigación, pero no han logrado entender a profundidad la dimensión del análisis, porque es que para poder nosotros crear una ruta realmente que nos permita enfrentar no solo ahora, sino al futuro, tenemos que tomar un punto de partida que se diga hasta aquí, y de aquí para adelante como sociedad todos vamos a salir buscando que exista vida, vamos a enfrentar el delito de impacto que es la muerte, vamos a lograr la neutralización de los delitos en las comunidades como el hurto violento, la extorsión, la violencia intrafamiliar. Pero en estos momentos ese enfoque indica que si tenemos una mala base de análisis, el resto del trabajo se cae. De por sí las alternativas que se han planteado en estos últimos años son las que hemos mencionado,
son las que han estado a la luz de la ciudadanía, consejos de seguridad en donde las autoridades se reúnen en privado, analizan unos temas, producen unas alternativas. Durante el gobierno del presidente Duque, en el mes de agosto del 2021, sí, se efectuó aquí un Consejo de Seguridad que estableció 9 estrategias. De esas estrategias, muy pocas se cumplieron, especialmente la reducción de la criminalidad, que pretendía bajarse a un 26%. Eso no se logró. Hemos tenido 2 años críticos, como lo he manifestado, en materia de violencia criminal. Vamos a una pausa comercial y regresamos en un instante a Consultorio Jurídico, pero antes queremos invitarlos a que lean este libro, García Márquez y Vargas Vila, Un camino, 2 historias, del economista y escritor Jaime de la Hoz Simancas. Es un libro que acaba de lanzar como decano de la Universidad Autónoma del Caribe, además que es escritor y ganador de varios premios de periodismo, y es un paralelo entre la vida de estos 2 importantes escritores colombianos, García Márquez y Vargas Vila. Proteja tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Regresamos a Consultorio Jurídico. Doctor García, ¿la política criminal está equivocada? Carente indiscutiblemente del conocimiento de las regiones. Los delitos que aquí nos afectan están muy ligados, obviamente, a unos temas de judicialización, de penas, de sanciones, al tema de resocialización. La problemática que tenemos en materia de extorsión, incluso de homicidios, se sigue manejando desde las cárceles. Los amigos de la infancia que jugaban bola de trapo y dominó en el barrio Rebolo son extorsionados y asesinados por sus propios amigos, de tal manera que este es un fenómeno contracultural que va muy ligado no a la sobrevivencia, sino a cómo hemos convertido el delito en algunos sectores, en algunas familias, en generaciones enteras, como la línea de conducta de lo que es la evolución inexacta e incoherente de lo que es el verdadero sentido de nuestra familia. Entonces hay que intervenir en esto, comunidades enteras. Yo soy de la opinión, utilizando un término como de guerra, no podemos abandonar esas comunidades hasta que no las libremos del delito, y liberarlas del delito significa que no podemos llegar allí con una carpa, establecer un retén, hacer unas requisas, capturar unas personas, allanar unas casas, judicializar a alguien. Hoy tenemos una población de adolescentes que está creciendo desde las carceletas, dirigiendo el crimen organizado, que salen y continúan delinquiendo. Los niveles de captura de nuestra fuerza pública en los últimos años son determinantes. No ha habido un año en donde las capturas en el departamento y en la metropolitana de Barranquilla no disminuyan de 9.000, entre 9.000 y 10.000. Y esto nos va marcando a nosotros unos indicadores del potencial de la evolución criminal, que va a seguir creciendo porque va a evolucionar el liderazgo. Palomino y Castor van a ser reemplazados, de hecho están siendo reemplazados. Hay toda una cadena de elementos delincuenciales invisibilizados. Doctor García Medrano, hace 28 años, con su acompañamiento como personero, hicimos un programa del pulso de la región en un sector realmente de mucho riesgo en el barrio La Chinita de Barranquilla. Entrevistamos jóvenes vinculados a grupos, a pandillas, a pandillas específicamente, inclusive lo titulamos el Kinder de la delincuencia. ¿A los cuántos años ingresaste a las pandillas juveniles? A los 15 años, porque me gustaba andar con mis amigos, en los bailes, las verbenas, y estar en las esquinas. Entonces, la gente ya nos quería como echarnos la policía, porque todos los días en la misma esquina, todos los días en la misma vaina. Entonces, ingresamos a decir que el grupo Patrulla 15, ellas nos echaban la policía. No, porque ellos se sientan ahí que a meter vicio, a meterse con todo el mundo que pasaba.
comenzó la misma gente a ponerlo a uno que ya era uno, ya uno andaba ya en combos y tal, entonces venía el combo de otra cuadra y entonces uno salía de pelea con el combo de la otra cuadra, entonces de la recocha salió que no, que vamos a llamar los pecuecas y tal. Unos se marcaron, se pusieron unos piececitos, otros vinieron y se ponían los nombres en los brazos, en las manos, otros así. Claro, y se convierte hoy en una pieza histórica en la medida en que ese tenía un objetivo con el acompañamiento de la televisión a través de este programa del Pulso de la Región. En esos momentos nos permitió confrontar un hecho que a la vez permitió descubrir de que había actores violentos selectivos que no querían que esto se recuperara. Recordarás que hubo gente que aparecieron muchachos posteriormente asesinados. Uno de ellos, recuerdo, en una camioneta le colocaron un pie sobre su cuello. Eso generó desánimo en una juventud que en esos momentos se le estaba presentando una alternativa. Esa es una lamentable historia que no podemos volver a permitir que se repita. Estamos necesitando que esa experiencia nos sirva a nosotros para llamar a la sociedad civil a construir un nuevo tejido social, precisamente sobre la base del perdón y del arrepentimiento. Esto es fundamental dentro del actual proceso mundial e internacional de las nuevas alternativas frente a la violencia. La verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, pero fundamentalmente hay algo importante que es el arrepentimiento. Necesitamos una transformación profunda del ser humano y de la sociedad, y por eso insistimos que las líneas que tienen que seguir hoy en día las autoridades de manera integral es la construcción de esta nueva ruta que nos permita transformar totalmente lo que ha sido nuestra forma de persecución al delito y todo lo que hemos evaluado en el día de hoy. Doctor García, muchísimas gracias por esta entrevista en Consultorio Jurídico. Agradecemos además sus planteamientos, sus análisis. Felicitaciones y muchas gracias por volver a tenerme en cuenta. Un abrazo. Y a ustedes televidentes, muchas gracias también por su sintonía y los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.